Dios se esperó a que evolucionara lo suficiente para darle esa responsabilidad moral. Esta es una preguntaza. Esta es una preguntaza. Esta no la he respondido hasta el día de hoy, así que Jaciel, gracias por la pregunta. Con humildad, no con infalibilidad, yo soy falible, pero después de mis largos estudios, de verdad, creo que me siento muy bien con ciertas preguntas. O con ciertas preguntas que me llevaron a este estudio. Y fue una, Caín se acostó con su mamá o con sus hermanas para tener descendencia. 1. 2. Hubo incesto. 3. Caín, ¿en dónde encontró esposa? ¿Quién era su esposa? 4. Caín, ¿a quién tanto le temía cuando salió expulsado del Edén? Todas estas preguntas implican que si no habían más seres humanos aparte de Adán y Eva, Caín, Abel, Set y bueno, y el resto, me hace mucho ruido pensar que estas cosas son ciertas. O sea, que Caín tuvo que acostarse con Eva para tener hijos y descendencia igual a Adán, o sea, como se la turnaban o algo, eso suena, la verdad suena aberrante. Y esta es una tesis que, aunque ustedes no lo crean, se sostiene. O sea, Dios mandó que se reprodujeran, esa era la misión, esa era la función, y como no era ley no tener relaciones sexuales con los hermanos, entonces, por ejemplo, eso se podía hacer, pero tampoco era ley no matar, y Caín mató a Abel y Dios se enojó. Entonces, ¿cómo determinar que una cosa es, aunque no era ley, sí aplicaba y la otra no? Entonces todo este tipo de conflictos me llevó a interpretar lo siguiente, y es que creo que era necesario que existieran otros seres humanos aparte de Adán y Eva. Cuando yo entendí esto, entendí que quizás Dios encontró en el homo antecesor un potencial candidato para venir a la existencia. El homo antecesor no es necesariamente un ser humano, sino un homínido desarrollado, según la paleoantropología, los endocast, las cavidades sanguíneas del cerebro, entre otras cuestiones. Quizás Dios encuentra que este es el prototipo que más podría haber alcanzado un punto evolutivo lo suficientemente adecuado como para que Dios le depositara el soplo de vida. Ese ruaj del cual se habla en Génesis. Cuando se culmina esto, yo sí creo que tuvo que haber un rediseño necesario en este homo antecesor para convertirlo en lo que sería luego quizás el Homo heidelbergensis, que es el ser humano primitivo más tardío que tenemos, porque él es el que desarrolla, por ejemplo, la caza, la práctica con el fuego, ciertas costuras, herramientas. Encontramos en el Homo heidelbergensis, por ejemplo, una cultura bien establecida de entierros grupales, de lenguaje simbólico, pinturas rupestres, una gran cantidad de cosas. Entonces, cuando encuentro eso, creo que Dios sí tuvo que haber cortado la línea evolutiva de algún punto para mejorar significativamente la aparición de los seres humanos en algún punto. Quizás tomó varios homo antecesores, quizás tomó algunos para desarrollarlos mejor. Es posible, porque si leemos Génesis 1 nos dice que creó Dios a Adán como prototipo, sino como arquetipo, o sea, como una forma de referirse a los seres humanos. En este entendido, Génesis 1 podría tener la consideración de que Dios crea a los seres humanos, que es lo que en hebreo se habla, y en Génesis 2 podemos tomarlo como una secuela de Génesis 1. En Génesis 2 aparece la creación de Adán. ¿Qué es lo que pienso yo? Aparecen los seres humanos sin conciencia de bien y mal. Entonces, quizás el Homo heidelbergensis actuaba todavía con ciertas propiedades quizás humanas, lenguaje simbólico, caza, pinturas rupestres, todo este tipo de cosas, pero no había conocimiento del bien y del mal. O sea, podían estar quizás violentando hembras, robando hembras, violando o matando otros grupos de seres humanos primitivos sin conciencia. Lo que pasa aquí es que creo que Dios toma a uno de ellos y les da el ruaj, el sentido de la vida, el venir a la existencia. Adán, que es un Homo heidelbergensis como los demás, quizás lo que pudo haber hecho fue abrir sus ojos como un robot. Imagínense un momentico, un robot que viene a la existencia. Yo Robot, piensen en Yo Robot, por ejemplo, que es un robot que empieza a verse diferente a los demás robots porque él sí está pensando hacia sí mismo. Empieza a hacerse preguntas sobre su existencia, cosas que solamente un sujeto con libertad podría obtener. De allí creo que viene la imagen de Dios. La imagen de Dios
Dios no habla de una imagen estética, sino de una imagen ontológica. O sea, cuando se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es que nos hizo con la capacidad intelectual de pensar, de razonar, de hablar, de comunicarnos, de crear, de formar, de hacer todo lo que los seres humanos pueden hacer y que no pueden hacer otras criaturas. Por lo tanto, Adán, al verse de esta manera y quizás relacionarse con su propia familia, encuentra que su familia es quizás bestial, quizás diferente, no se siente ubicado y quizás lo que hace Dios es sacarlo a lo que conoceríamos como el Edén, que quizás y sí es un lugar. Pero Adán mismo no es inmortal, como muchos creemos. ¿Por qué sabemos que Adán no es inmortal? Porque en el Edén había un árbol de la vida. ¿Para qué poner un árbol de la vida en un lugar en donde hay inmortales? Si ya son inmortales, ¿para qué necesitan el árbol de la vida? Entonces eso también me lleva a deducir que Adán ya venía mortal, o sea, que venía con la capacidad de muerte. Ahora, creo que Adán se aleja de su familia, de esta familia antecesora, y Dios en una visión encuentra que Dios le va a dar a una hembra. Y esto es bien interesante porque también es muy convincente desde mi punto de vista. Dios toma una hembra de estos hombres primitivos, llámenlos Homo heidelbergensis quizás, saca a la hembra y se la entrega a Adán. Pero también pasa lo mismo que ya sucedió con Adán. Esta hembra deja de pensar en sexo, comida y dormir y crianza. Esta hembra, según el Génesis, se vuelve una ayuda idónea. O sea, hay un cambio necesario hacia la ontología. Lo que quiere decir que Adán no la va a ver solo con ojos de reproducción, sino de compañía y de ayuda idónea. Hay un establecimiento ontológico de una relación entre hombre y mujer, no meramente reproductiva como lo harían los hombres en ese momento sin conciencia o sin devenir de la vida, sino que ya esta pareja tiene una conciencia diferente a los otros y por eso se distancian, porque es un comportamiento diferente, hablan diferente, piensan diferente, no se sienten cómodos quizás y viven aparte, lejos de ellos. Ahí es donde se me hace profundamente lógico el hecho de que Caín, cuando mata a Abel, salga de allí y encuentre a una pareja, o que tenga miedo de que lo maten. Y Caín ahí en Génesis está hablando de que alguien, no algo, sino alguien. O sea, entendemos que quizás hay otros seres humanos que podrían haber matado a Caín. ¿Quiénes podrían haber sido? Los primeros hombres de Génesis capítulo 1 creados por Dios. Así que creo que esa es mi teoría, esa es una teoría personal, soy falible, yo en esto acepto todos los errores que puedan haber en mí, o sea, si yo debo cambiar mi posición, créanme chicos, lo voy a cambiar. Pero el tema es que la evidencia arqueológica y paleoneurológica que tenemos es abismal. Además que la evolución, por ejemplo, podría explicarnos no solo la aparición del hombre, sino que singularmente el ser humano se desprende radicalmente en una fracción de tiempo muy pequeño en la historia de la humanidad o de las especies y se desdiferencia muy rápido de sus primos los homínidos. Es bien interesante, o sea, creo que los resultados de la paleoantropología, la paleología, el estudio del Endocast están arrojando muy buenos desarrollos.